capítulo 5, versículo 1, dice la palabra del Señor. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Vamos a tratar de escudriñar estos textos hasta donde podamos, ¿verdad? Y si quedamos un poquito cortos, seguimos en la próxima clase, amén. El miércoles pasado, hermanos, estamos hablando nosotros, acerca de prepararnos para el ministerio, y hablamos de los diáconos, ¿verdad? Realmente que necesitamos entender y comprender que son virtudes que uno tiene que anhelar alcanzar para poder servir, y son virtudes que están registradas en la palabra de Dios. Por lo tanto, uno tiene que buscar a Dios para tratar de que estas virtudes se manifiesten en nosotros, y realmente no para agradar a nadie más que a Dios, primeramente a Dios, ¿verdad? Creo que el primer tema fue las aflicciones de un cristiano, algo así fue el tema. El segundo tema fue los diáconos. El hermano William pasado habló o expuso un poquito de lo que es el ministerio pastoral. Y realmente hablar del ministerio pastoral son temas y temas y temas que nos llevarían un poquito más de tiempo para poder comprender ampliamente de lo que es un pastor bíblico. Y el día de hoy vamos a seguir exponiendo de lo que es un pastor, examinando, escudriñando estos textos que acabamos de leer. Considero que quizá nos va a llevar algunos más estudios sobre este tema, porque a mí me interesa que a usted le quede bien claro de lo que es un pastor. Amén. De lo que es un pastor. Bueno, en esta carta, el apóstol Pedro le está haciendo un llamado a los pastores a que realicen su trabajo de una manera que agraden primero a Dios, ese llamado, que agraden a Dios. En el momento cuando el apóstol Pedro escribe esta carta, la iglesia está pasando en persecución. Cuando él escribe esto, capítulo 5, o toda la carta, la primera carta de Pedro, la iglesia está pasando persecución. Y recordemos que esta carta va dirigida a los expatriados, porque así comienza la carta. Esta carta va dirigida a hermanos que habían sido obligados a huir de un lado a otro por las persecuciones. Por lo tanto, los ancianos o pastores estaban tentados a abandonar el ministerio. Si usted lee el capítulo 1, prácticamente usted va a mirar que esta carta va dirigida a los expatriados. Dice capítulo 1, versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Es decir, en el momento que él escribe esta carta, va dirigida a este grupo de hermanos que por una manera habían sido obligados a huir por las persecuciones, y fue tan fuerte la persecución que aún los pastores estaban siendo tentados a abandonar el ministerio. Es por eso que en esta carta, si usted la lee completamente, con calma en casa, usted va a ver
que él habla de las pruebas, de las diversas pruebas. Habla o les pide en esta carta que se acerquen a Dios. También le dice en esta carta que no se sorprendan del fuego de prueba que ha venido sobre ellos. Entonces estaban en pruebas difíciles. Les habla también que como cristianos, si padecen, que se gocen, ¿verdad? Le dice que si padecen como cristianos, se gocen. Y entre todas estas recomendaciones que está dando el apóstol, también ahí incluye a los pastores, los incluye. La iglesia está pasando persecución, la iglesia está pasando pruebas bien difíciles, el apóstol le llama fuego de prueba, y dentro de todas esas recomendaciones, también el apóstol Pedro está animando, está exhortando, está mandando a los pastores a que no abandonen el ministerio, sino que persistan, y le da una lista de cosas que tienen que hacer. Nosotros nunca hemos estado en persecución, no me imagino la forma de vida como ellos estaban viviendo. Gracias a Dios que nunca hemos pasado persecución, ¿verdad? Pero podemos entender que no era fácil ni para los cristianos, ni para las ovejas, para el redil, como para los pastores, que al último todos son ovejas del Señor. ¿Ok? Ahora, los textos con los que comenzamos, básicamente en el capítulo 5, son 4 textos. Él les exhorta a que realicen su labor, cómo la tienen que realizar, y también les exhorta la recompensa que van a tener. La recompensa que van a tener. Por eso dice en el verso 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Bueno, ¿qué debe ser y hacer un pastor? Bueno, para comenzar, hermanos, todos nosotros, Dios nos hace 2 tipos de llamados. 2 tipos de llamados. Número 1, a todos nosotros nos hace el llamado a la salvación. ¿Ok? Y en ese llamado a la salvación incluye la santificación. Cuando Dios nos llama a la salvación, incluye el llamado a la santificación, incluye el llamado a salir del mundo, incluye el llamado a mostrar frutos, y podemos nosotros indagar mucho sobre este tema. Sin embargo, aparte también del llamado a la salvación, Dios hace un llamado al ministerio. Dios te llama a la salvación, pero también Dios te hace un llamado al ministerio. En este caso, a unos, no a todos, a unos Dios les hace un llamado al ministerio pastoral. Recordemos que el ministerio pastoral es al hombre específicamente, no a la mujer, es al hombre. ¿Okay? Entonces, en este caso, Dios les hace un llamado, no solamente a la salvación, sino nada más a algunos les hace un llamado al ministerio pastoral, donde como cuerpo de Cristo Dios pone pastores para que ejerzan la función de guiar el rebaño. La grey que es de Dios, no es del pastor, la grey es de Dios. Ahora, el ministerio pastoral, hermano, no te lo da un concilio, no te lo da un instituto bíblico, no te lo da un hombre. El ministerio pastoral es un llamado directamente de parte de Dios. ¿Okay? Nadie estudia para pastor, porque eso no existe en la Biblia. Nos podemos preparar para el ministerio, pero no quiere decir que voy a ser pastor. ¿Okay? El llamado lo da Dios. Entonces el llamado pastoral no lo da el hombre, no lo da un concilio, no lo da un instituto, sino que el llamado es de parte de Dios. Y bíblicamente Dios puede confirmar el llamado. Dios puede confirmar el llamado pastoral. 1 Timoteo 4:13, vamos ahí. 1 Timoteo 4:13. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Versículo 14 dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento
sea manifiesto a todos. ¿Ok? Ahora, el apóstol Pablo le habla a Timoteo del don que en realidad es el llamado pastoral sobre Timoteo. Es el llamado que tenía Timoteo, confirmado cuando le impusieron las manos. ¿Ok? Entonces el llamado pastoral es un llamado de parte de Dios, pero también puede ser confirmado por siervos, por alguien que te dé una palabra, puede ser confirmado. En este caso, nosotros vemos aquí que el apóstol Pablo le está diciendo, recuerda que Dios te confirmó tu llamado cuando te impusieron las manos. No descuides el don que hay en ti, no descuides el llamado que hay en ti. Es decir, Timoteo estaba ejerciendo su ministerio un poquito deficiente, por lo que Pablo le recuerda que Dios le dio la capacidad, porque Dios es el que da la capacidad necesaria para ejercer el ministerio pastoral. ¿Ok? Ahora, tenemos que recordar que Timoteo, en este texto dice que Pablo le está recordando la confirmación que él tuvo en el llamado pastoral. Dice, recuérdate, Timoteo, cuando te impusieron las manos. Pero tenemos que recordar que también Timoteo había sido instruido. Había sido instruido. A través de la doctrina, el apóstol Pablo instruyó a Timoteo, no solamente para que supiera lo que es un cristiano, sino también para que supiera lo que es el ministerio. ¿Okay? Segunda Timoteo 3:10. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 10. ¿Tiene? Dice, pero tú has, segunda Timoteo 3:10 dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Es decir, en el texto anterior nosotros estamos viendo, en el 1 Timoteo capítulo 4, versículo 13, vemos nosotros cómo Pablo le recuerda a Timoteo que le fue confirmado el ministerio, pero también vemos aquí, en 2 Timoteo 3:10, le vuelve a recordar, Timoteo, recuerda que tú has sido doctrinado de una manera adecuada. Entonces, tenía el llamado pastoral Timoteo, había sido confirmado, pero también había sido instruido. ¿En qué? En la doctrina. Miró al apóstol Pablo en la conducta, propósito, fe, longanimidad, amor. Y bueno, cuando le nombra persecuciones, padecimientos, Timoteo sabía claramente que el ministerio produce todo ese tipo de cosas, produce padecimientos, produce aflicciones, y bueno, más en ese entonces producía persecuciones. ¿Ok? Entonces podemos ver nosotros que el llamado pastoral es un llamado de parte de Dios, donde Dios te hace soportar aflicciones, persecuciones, padecimientos, y esto no tiene nada que ver con el hombre, porque el hombre no soporta tanto. Tiene que ser de parte de Dios. Amén. Ahora, ¿qué tiene que hacer un pastor? Bueno, el apóstol Pedro, regresamos a 1 Pedro capítulo 5, el apóstol Pedro en ese ruego, lo primero que nombra, lo que debe de hacer un pastor. ¿Okay? Capítulo 5, versículo 2. Lo primero que debe de hacer un pastor. Y lo primero que nombra es apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Y vemos una coma ahí. Eso es el llamado que tiene que hacer el pastor. Apacentar la grey de Dios, ¿va? Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Ese es el llamado, eso es lo que tiene que hacer un pastor, estar apacentando. Ahora, esta palabra apacentar significa en sí dar pasto, pero en el sentido de alimentar a las ovejas, es lo que quiere decir. En el sentido de nutrir, o de darles un alimento saludable, eso es lo que quiere decir apacentar.
¿Ok? Grey significa pues un rebaño, ¿verdad? Lo que significa es un rebaño, que en este caso es la congregación. Ahora, en ese dar pasto, en ese sentido de alimentar, en ese de nutrirse, el llamado del pastor a nutrir a la congregación, darles un alimento saludable. Cuando nosotros escuchamos la palabra apacentar, bueno, al menos a mí, cuando yo escuchaba la palabra apacentar antes de investigar, yo siempre me daba la idea como de amar a la oveja, ¿verdad? Y cargarla y abrazarla, y también tiene ese sentido, y de sobarla así, ovejita, ¿verdad? Sí. Siempre, antes de investigar yo los textos griegos, yo nada más esa idea tenía. Mas sin embargo, apacentar es nutre a la oveja con la palabra de Dios, dale de comer con la palabra. Eso es lo que significa apacentar. Y bueno, acá hay un poquito de, ¿cómo le podría decir? No le quiero llamar controversia, porque al tú dar la palabra de Dios, no cree que cualquier oveja la va a querer. Y es parte de apacentar. ¿Ok? Por eso, vuelvo y repito, cuando nosotros escuchamos la palabra apacentar, que ese es el trabajo del pastor. Dale todo el consejo de Dios. Dale todo el consejo de Dios. Entonces, lo que realmente está diciendo Pedro a los pastores es que la iglesia, o que a la iglesia se le debe de dar toda la palabra de Dios. Es decir, uno de los enfoques primordiales del pastor es ese, es dar la palabra de Dios. Y la forma de apacentar es exponer un sermón que edifique, que confronte, que redarguye, que sane, que exhorte, y como dice el libro de los Hebreos, y que corte. Que la palabra de Dios es como una espada de dos filos. Entonces, cuando habla de apacentar, habla de edificar a través del mensaje. Por eso se tiene que orar para dar el mensaje. Habla de confrontar, o sea, es palabra de Dios. Habla de redarguir, habla de sanar y habla de exhortar. Ahora, el problema del pastor con las ovejas, porque yo puedo hablar con ustedes con el corazón en la mano, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok. El problema del pastor con las ovejas, o de las ovejas con el pastor, es cuando el mensaje confronta y exhorta. Ese es el problema del pastor con las ovejas, o de las ovejas con el pastor. Cuando el mensaje empieza a cortar, cuando el mensaje empieza a confrontar, ahí se genera un problema ya. Quizá de la oveja con el pastor o del pastor con las ovejas. Pero esto tiene que ver con apacentar también. ¿Qué tiene que hacer un pastor cuando Dios da un mensaje que confronta? ¿Qué tiene que hacer un pastor, hermano? ¿Darlo o no darlo? Porque también eso es apacentar. O sea, cuando hablamos del pastorado, tienen que entender también la posición, no nada más de allá para acá, sino de aquí para allá, la posición del que predica, la posición del pastor. Tenemos que recordar que el pastor va a dar cuenta de lo que predicó y de lo que no quiso predicarle a la gente. Entonces, ahí se genera un problema, porque cuando Dios da un mensaje que sana, amén, yo quiero ese, que consuela, amén, yo quiero ese. Pero cuando se trata de que Dios dé un mensaje que confronta, a ese no quiero, Señor. A ese es, no, el hermano. Y ese es el problema que se empieza a generar, porque eso tiene que ver con apacentar también. Entonces, ¿qué va a hacer el pastor ahí? ¿Qué va a hacer el pastor? Porque tiene que ver con apacentar. Por ejemplo, cuando el Señor le habla a las iglesias del Asia Menor, mire, vamos a Apocalipsis 2.12. Apocalipsis 2.12. Cuando el Señor le habla, fíjese, el Señor le habla a las iglesias del Asia Menor en Apocalipsis 2.12, mire lo que dice.
Vamos a ir paso por paso, ¿ok? Dice, ¿lo tiene? Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. ¿Quién es el ángel ahí? Es el pastor. ¿Por qué no Dios le mandó el mensaje a cada uno de los hermanos? No, pastor, voy a dar un mensaje y se lo tienes que dar al pueblo. Escribe al ángel de la iglesia. Es decir, la palabra escribe significa describir. O sea, Dios va a describir la condición espiritual en cómo se encuentra la iglesia. Va a desnudar a la iglesia. Le va a abrir los ojos a la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. O sea, escribe al pastor para que en un momento dado el pastor dé el mensaje. Le está diciendo que este mensaje es para la iglesia de Pérgamo y el pastor o tiene que dar el mensaje o tiene que dar el mensaje. Luego que le dice, escribe al ángel, ¿a quién va dirigido después? Mire cómo se presenta el Señor. Dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Si no dice el mensaje, se va a meter en problemas con el que tiene la espada aguda. Y cuando habla, dice el que tiene la espada aguda de 2 filos, y cuando habla de 2 filos, un filo es para sanar, bíblicamente, y el otro filo es de juicio. Si no hablas, juicio para ti. Pero si hablas, los voy a sanar. Porque algo estaba causando mal en la congregación. ¿Qué tiene que hacer el pastor? Bueno, yo no me quiero meter en problemas con el que tiene la espada aguda de 2 filos. Luego le dice el mensaje, versículo 13 dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está, ¿el qué? El trono de Satanás. Mire, les está diciendo, iglesia, yo sé que en el lugar donde estás hay mucha oposición. Mucha oposición. Iglesia, yo sé que no ha sido fácil que perseveres ahí. Le está diciendo el Señor a la iglesia. Yo sé que hay mucha oposición porque ahí está el trono de Satanás. Yo sé que no ha sido fácil que perseveres ahí. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Ahora, ¿qué pasaría si el pastor hasta ahí les deja el mensaje? Dejaría un mensaje a medias. ¿Qué pasaría si le dice, iglesia, yo sé que el lugar donde tú estás hay mucha oposición, pero sigue adelante? ¿Y qué pasaría si nada más le deja hasta ahí? Un mensaje a medias. O sea, hay una parte de verdad ahí, pero hay un mensaje a medias. Versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Esos son los de la prosperidad, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ahora, mire que en esa congregación, en esa iglesia, había personas dentro de la congregación que retenían 4 falsas doctrinas. Dentro de la congregación había personas que retenían 4 falsas doctrinas. Número 1, la doctrina de Balaam, que es la prosperidad. Número 2, la doctrina que enseñaban a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, participaban en prácticas mundanas en la congregación. Número 3, enseñaban a cometer fornicación, un evangelio bien diluido. Y número 4, la doctrina de los nicolaitas, que más adelante lo menciona. Versículo 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo, esa palabra retienen es que yo así creo, es que así es. Significa la palabra retienen. Es decir, dentro de esa congregación había personas que decían, no, yo sí creo en esta doctrina de Balaam. Yo sí creo que podemos participar en lo sacrificado a los ídolos. Yo sí creo en la doctrina de los... Había gente así en una congregación.
¿Qué tenía que hacer el pastor? Ay, no le voy a decir para que no se ofenda. ¿Con quién se iba a meter en problemas? Con aquel que tiene la espada de dos filos. Con aquel que tiene la espada aguda de dos filos. ¿Usted sabe lo que significa nicolaitas? ¿Usted se acuerda de la doctrina de los nicolaitas? Significa seguidores de Nicolás, y Nicolás significa conquistar o estar encima de otros, o levantar una estructura de una forma piramidal. Ahora, había gente ahí que decía, no, yo creo esto, porque retiene, la palabra retener significa yo creo esto, y nadie me mueve de ahí. Había gente así, mas sin embargo el Señor le dice, escríbele al ángel, al pastor, y dile que ahí había grupos en esa iglesia con doctrinas de una congregación, con doctrinas, las doctrinas de Baal, las doctrinas que enseñaban a comer los sacrificados a los ídolos, festividades mundanas, que se han metido a la iglesia, doctrinas que enseñaban a cometer fornicación, y la doctrina de los nicolaitas. ¿Qué tenía que hacer el pastor? Hablarlo. ¿Usted cree que le iba a caer bien a todos? No. Por eso cuando dice apacentar, no solamente tiene que ver con sanar, con guiar, con consolar, sino también con confrontar. Y es cuando se generan los problemas con el pastor. Es ahí cuando ya le caen mal a uno. Es ahí cuando ya se empiezan a generar las fricciones. Pero ¿qué tiene que hacer el pastor aquí, hermanos? Tiene que decirlo. Ahora, cuando las cartas en el tiempo de antes, como estos mensajes, el pastor lo tenía que decir en voz alta. En voz alta. Así, definitivamente lo tenía que decir en voz alta. Hay ayunos que les gusta la doctrina de los nicolaitas. Así lo tenía que decir. Hay ayunos, él sabía quiénes comían los sacrificados a los ídolos, él sabía. Y hay ayunos, quizás estaban allá, pero se volteaban para allá, ¿verdad? Hay ayunos. Y quizás por allá uno fornica. Hay ayunos que están fornicando, y se volteaba para allá, ¿no? Pero lo tenía que gritar. Bíblicamente las cartas, hermano, las cartas de Pablo, la carta de Pedro, estos mensajes, los tenían que gritar así. Esto dice el Señor. Y empezaba, ¡zas! Imagínense cuando dijo de la Jezabel. Y ahí tienen a la Jezabel. Y ahí estaba, escuchando. Sin temor hablaban. Aunque se enojaran con el pastor. Pero eso es apacentar también. Eso es apacentar también. No solamente el mensaje que consuela, el mensaje que sana, ¿verdad? Sino también el mensaje que exhorta. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer el pastor aquí? Apacentar la grey. Tenía que hablar lo que dice aquí. Porque el Señor quería sanar. Quería restaurar, quería que salieran de esas doctrinas. Como que dice, no le rehuses al mensaje. Entonces, apacentar quiere decir dar pasto, dar la palabra de Dios. Y habla también de sanar, de consolar, de cuidar, de guiar, de darle la doctrina para que crezcan. Y los demás conceptos que va diciendo aquí el apóstol Pedro. Sigue diciendo, 1 de Pedro 5:2, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Ya dijimos que apacentar es dar toda la palabra de Dios. Y luego dice, cuidando de ella. Hay una coma ahí. Cuidando de ella. ¿Verdad? Vamos a detenernos un poquito ahí. Cuidando de ella. Cuidando de ella. Ahora, cuando aquí habla la palabra del Señor, cuidando de ella, habla de supervisar. En el texto griego habla de supervisar, habla de espiar, fíjese, espiar, habla de precavir, habla de mirar si van en buena dirección,
habla de mirar hacia dónde van, habla de colocarlos en el camino si se están desviando, lógicamente con amor y paciencia. Habla de observarlos si van en la verdad o no. Tiene que ver también con observarlos si van creciendo, si van aprendiendo. Tiene que ver también con precavirlos de los peligros, con colocarlos en el camino y observarlo si se están desviando. Tiene que ver también con eso. Cuando dice cuidando de ella, supervisar, espiar, precavirlos de los caminos, colocarlos en el camino, observarlos si están en la verdad o si se están desviando. Ese es mi trabajo para con usted. Ahora, el apóstol Pedro, cuando le dice cuidando de ella, habla más en el sentido doctrinal. Habla más en el sentido doctrinal. Que cómo van en la doctrina, van aprendiendo. Precavirlos si de repente ve peligros. Y observarlos si van en la verdad. Ese es mi trabajo. Observarlos a ustedes si van en la verdad o no. Y significa también espiar. Pero el texto griego va más a fondo porque también significa investigar. Yo no es que esté investigando sus vidas, pero sí tengo que ver lo que están escuchando. Es decir, el apóstol Pedro le dice a los pastores, investiguen a quienes están escuchando la grey. En ese tiempo también abundaban los falsos maestros. Investiguen. Por ejemplo, si de repente hablan cosas raras en cuanto a la doctrina del pastor, hay de investigar qué están escuchando. Y el tiempo de hoy, hermano, hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, yo en lo personal, le voy a decir, cuando usted postea algo en Facebook de un predicador o de alguien, yo los investigo. Sí. No, sí, es mi trabajo. Porque aquí se les imparte una doctrina. Yo no los investigo a ustedes, yo investigo los predicadores que ustedes postean. Y quiero que sepa que escuchan cada persona, escuchan motivadores, escuchan predicadoras que nada que ver. Así es, hermanos. Porque usted está recibiendo por otro lado una palabra y no lo hago para molestarlo. Al fin el Señor me dio este mensaje y yo no voy a callar. Pero yo le investigo las doctrinas, yo investigo de dónde vienen. Visto posts de muchos motivadores que ponen. Hermano, no me lo tomen mal, pero es mi trabajo doctrinal. Porque ese es un alimento que se le está dando por medio de las redes sociales. Hay muchos predicadores buenos, otros medianos y otros no tan, ¿no? Pero esa palabra, cuando dice cuidando de ella, habla de investigar. Investiga lo que están escuchando. Es más, va más a fondo, dice, expíalos. Soy raro, pero mire, el interés del apóstol es que no se desvíen en la doctrina. A mí me sorprendió, por ejemplo, un pastor que lo tienen catalogado en la doctrina. Yo hablaba con el hermano William, hablaba con él. Yo veo que los postean. Y dice que el milenio es ficticio. Es simbólico. Eso no es cierto. El milenio es real, va a ser real. Y dice que Satanás ya está atado. Ay, sí, cómo no, va a estar atado. Satanás va a estar atado cuando sea atado en el Apocalipsis. Ahí sí va a ser atado. La Biblia dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, ¿se da cuenta usted? Y por otro lado, los motivadores que escucho. Que Dios tiene cosas grandes para ti y que el envidioso y que no sé qué. Yo le voy a decir una cosa, hermano. Dios, no escuche esos. Bueno, haga lo que usted, bueno, ¿cómo le diré? No quiero yo decirle lo que tiene que hacer.
Mi preocupación es por lo que escuchan y por la doctrina. Yo quiero decirle algo. Cuando usted escucha un predicador y te dice, Dios tiene cosas grandes para usted, y Dios te va... Tenga cuidado, porque Dios ya hizo lo más grande. Dios ya hizo lo más grande. ¿Qué fue lo más grande? Que su Hijo muriera en la cruz y te dé salvación. Eso es lo más grande. Eso es lo más grande. Y vienen cosas mejores. Ya vino lo mejor. Ya vino lo mejor. El Señor Jesús nació, creció, murió en una cruz, resucitó. Eso es lo mejor. Pero yo sé que puedo hablar así porque no me lo van a tomar a mal. Tengan cuidado, hermanos. Tengan mucho cuidado. Entonces, cuando dice cuidando, habla de investigar. Porque yo no más escucho que hablan cosas raras a veces. Escucho que hablan cosas medio raras. Ahora, todos vamos aprendiendo, hermano. Pero no tenemos que negar que el Señor llama a un pastor y le da la capacidad para poder exponer. Le da un don. Es que es un don que Dios reparte. Es un don. El don de enseñar, nadie lo alcanza porque uno quiere. Porque uno se diga que es intelectual. No. Nada de eso, hermano. Ese es un don que Dios da. Por ejemplo, yo sé que el Señor me ha dado el don de enseñar, pero es por gracia y Él me lo dio a mí. No es porque yo aquí, que teólogo y no, nada de eso, olvídese. Yo en un tiempo con mi esposa fuimos a un instituto, que universidad y que con diplomas, y nos tenían bien mareados. Nos empezaron a hablar de tantas cosas bien raras, que psicología cristiana, y pues es que no, de aquí no somos, vámonos. Íbamos mi esposa y yo a Sandy cada semana. Nos tenían bien mareados ya con tanta cosa antibíblica. No todos los institutos son buenos. Sin embargo, es un don que Dios da por medio del Espíritu Santo para poder enseñar. No es ni por nosotros. Y Pedro dice, cuidando de ellos, supervísalos, investígalos, expíalos, ve si van correctamente a la doctrina. No estoy hablando de la vida personal, porque nosotros tenemos un límite, su vida personal es su vida personal, y nosotros no podemos tomar decisiones, podemos darle un consejo, pero es su vida personal. Pero en la doctrina sí podemos nosotros abiertamente hablar, porque vamos a dar cuenta de ello. Entonces, cuando habla de cuidando de ella, habla de investigar, supervisar, expiar, oírlos, cómo van. Habla de todo eso. Habla de todo eso. Si van creciendo, de precaver de los peligros. Y ese es el trabajo del pastor. Podríamos abordar mucho sobre este tema del pastor. Sobre el hogar del pastor, sobre la vida personal del pastor. Porque es pública y no tiene que estar escondida. Debe de haber transparencia. Amén, hermano. Ahora, también cuando habla de cuidando de ella, habla de precavirlos, ¿verdad? Habla de precavirlos. Precavir, así se dice, ¿eh? Habla de precavir de los peligros. Vamos a Judas, ya vamos a terminar, hermanos. ¿Lo tiene? Dice, Judas, nada más tiene un capítulo, un capítulo con 25 versículos. Judas, ¿verdad? Dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Mire a lo que son llamados, ¿verdad? Dice a los santificados, un llamado a la santificación. Amén. Ahora, este Judas no es el que se ahorcó, no es el que se ahorcó, sino este Judas es un hermano o medio hermano del Señor Jesús, hermano de Santiago, Si usted lee la carta de Judas,
habla mucho de precavir de los peligros. Habla mucho de los peligros doctrinales. La carta de Judas, escuche bien lo que le voy a decir, hermano. La carta de Judas, si usted la lee, habla de prevenir a la grey de los peligros doctrinales. Sobre eso se trata la carta de Judas. La carta de Judas, algunos teólogos le llaman los hechos de los apóstatas. Fíjese, están los hechos de los apóstoles, ¿verdad? Pero algunos teólogos le llaman aquí los hechos de los apóstatas. ¿Yo sabe por qué? El propósito de la carta de Judas es advertir, es cuidar a la iglesia, lo mismo que dice Pedro, de los falsos maestros, y denunciar y refutar a los falsos maestros. Este es el propósito de la carta, refutar a los falsos maestros. Ahora, hay hermanos que no les gusta que refuten a los falsos maestros. Hay hermanos que les gusta defender a los falsos maestros. ¿Ok? Aquí puede haber gente que le gusta defender a los falsos maestros y usted tiene que tener mucho cuidado con ellos. Mucho cuidado con ellos. Hay hermanos que no les gusta hablar de esto y te acusan de que no tienes amor, mas sin embargo, la carta de Judas está con ese propósito. Ese es el propósito de la carta de Judas. De cuidar a la grey, lo mismo que dice Pedro, es algo que se tiene que hablar, y de precavir de las falsas doctrinas. ¿Me explico, hermano? Judas, por ejemplo, yo solo puedo dividir en 5. Del capítulo, del versículo 1 al 4, Judas habla de aquellos que diluyen el mensaje. Dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, y a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Mire lo que dice el versículo 3. Amados, por la gran solicitud. Esta palabra solicitud significa emergencia. Es decir, él se escribe como una emergencia. Por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que nos ha sido una vez dada a los santos. Dice, contendáis. Versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esa condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Judas les está escribiendo para precavir, para cuidar a la iglesia de este tipo de hombres que diluyen el mensaje. Dice, amados, por la gran solicitud, significa una emergencia. A mí me urge escribirles a ustedes esto, porque han entrado encubiertamente hombres impíos que hacen de la gracia libertinaje, están diluyendo el mensaje. Ese es el primer grupo. El segundo grupo de falsos maestros que se habían introducido son los que se dejan llevar por visiones y sueños. Judas 8. Bien. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores, ¿qué son qué? Mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman contra las potestades superiores. Ahora, aquí cuando habla de soñadores, no está hablando de que se dormían, ¿verdad?, en el culto, sino de que soñaban despiertos, en el sentido de que tenían delirios de grandeza, soñaban con poder, soñaban con tanta cosa. Tercer grupo. El tercer grupo habla de los falsos maestros que solo hablan de guerra espiritual. Versículo 9 y 10.
Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, miren, y el arcángel, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. ¿Quién? Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¿El Señor qué? Te reprenda. Está hablando de aquellos falsos maestros que solo guerra espiritual, y se están peleando con el diablo en todo el culto y no dan un mensaje. Y mire, el Señor nos ha dado la autoridad para echar fuera demonios, pero cuando se manifiesten los demonios, cuando se manifieste, a ver si de verdad ahí le entramos, ¿verdad? No, que espíritu de fuera, y espíritu de fuera, y espíritu de almohada, y espíritu de esto. No, pues ¿qué pasó, pues? Y espíritu de hamburguesa, y pues no. Ay, es que no. Si se manifiesta el espíritu, ahí sí nos dio autoridad para sacarlo. Pero dice que el Señor, dice aquí el texto, ¿verdad? Disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino dijo el Señor. Mira, hay gente que hasta se atreve a mandar al infierno al diablo. Y te mando al infierno, diablo. Y yo te puedo reprender. ¿Qué es mejor? ¿Que lo reprendas tú o que lo reprenda Dios? A ver, ¿qué es mejor? Porque quizás cómo anda uno, hermano. El Señor te reprenda. Otro grupo de falsos, los falsos de la prosperidad, versículo 11, 12 y 13. Dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro, habla de ganancia, al error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Dice, ya está hablando aquí de los de la prosperidad. Estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Dice, nubes sin agua. O sea, prometen mucho, prometen agua, los de la prosperidad. ¿Y son qué? Sin agua. Llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Nubes sin agua. Tú piensas que tiene agua y no hay nada. Así son los de la prosperidad. Te prometen mucho y no hay nada. Bueno, para ellos sí hay. El siguiente grupo, versículos 14, 15 y 16, son los que predican milagros, grandezas y adulan. ¿Ok? Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Y este grupo son aquellos predicadores milagreros que te ofrecen grandezas y solamente te adulan. Es que tú vas a ser grande. Créamelo. Es que tú, vienen cosas, tu mejor temporada, ¡ya viene! ¡Ya viene tu mejor temporada! Y llegan los taxes, ¿eh? Y llega, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman el dinero que les van a dar? Y te empiezan a adular, te empiezan a adular. Adular significa te ponen así, te levantan. Y no te hablan del pecado, no te hablan de nada de eso, nada, no te dan todo el consejo de Dios, nada más te están diciendo, es que tú vas a ser grande, es que tú eres un hijo de un rey. Tú todo lo que pises, todo lo que toques será tuyo. Todo lo que toques lo conquistarás.
Tú mereces lo mejor porque eres hijo de un rey. Dice Judas aquí. Hablan cosas infladas. No, pues salimos bien inflados, ¿verdad? Dice, adulando a las personas para sacar provecho. Y después de que los adulan, ahora sí, véngase con la lana. Los dejan bien trasquiladas a las pobres ovejas. Fíjense que cinco grupos de falsos predicadores. Ese es el propósito de la carta. Ese es el propósito de la carta. Cuando alguien te dice, ay, ¿para qué hablan tanto de los falsos maestros? Entonces no quiere la carta de Judas. Pero nombra 5 tipos de predicadores. Los de la guerra espiritual, que todo es demonio, cuidado. Los que diluyen el mensaje, ay, muy duro el mensaje. Los de la prosperidad, los que adulan, y los que puras visiones. Centrémonos en la Biblia, hermanos. Centrémonos en la palabra de Dios, porque tenemos que ser equilibrados en la palabra de Dios. Tenemos que ser equilibrados, no irnos a los extremos. Que esta iglesia es de liberación, y nada más de pura liberación hablan. Y pura liberación hablan. La iglesia tiene que ser bíblica, donde se habla de todo. Ahora, por último, pone 3 ejemplos de apostasía. Significa rebelión tras rebelión, rebelión tras rebelión. Desde el verso 5 hasta el verso 7 dice: mas quiero recordaros, acuérdense de esto, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Se acuerdan que hicieron el becerro de oro? ¿Se acuerdan que no querían el mensaje? ¿Se acuerdan que querían? Y dice que muchos cayeron en fornicación en ese día con el becerro de oro. Versículo 7. O sea, que ya sobre el pueblo de Israel, ahora sobre los ángeles. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Otro juicio, otra rebelión de los ángeles. Son los demonios. Y unos están en prisiones. Y la otra que nombra: como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Es decir, si Dios no perdonó a Israel, no perdonó a los ángeles que se desviaron, y no perdonó a los gentiles, que es Sodoma y Gomorra, ¿cuánto más a este tipo de grupos? Porque el mensaje es para ellos. ¿Cuánto más a este tipo de grupos que estaban haciendo desviar a la iglesia? Por eso Pedro dice, cuidando de ella. Míralos cómo van en la doctrina, obsérvalos. Que no se desvíen. Que tengan cuidado de este tipo de grupos. Porque si el Señor no perdonó a estos, le está diciendo mucho menos a estos que estaban dañando a la iglesia. Y tú te vas a encontrar con gente que va a defender a los falsos maestros, los va a defender. Y cuando tú veas eso, tú tienes que tener mucho cuidado con esa gente, hermano, porque se trata de tu vida espiritual, de tu vida espiritual. Y esa es parte de la labor de un pastor. Que quizás a lo mejor es incómodo hablar de esto, pero es parte de la labor de un